para que mejore. Bueno, pero tocar fondo, ¿quién toca fondo? ¿Los ricos tocan fondo? Los que andan bien tocan fondo, no. Tocamos fondo el pilinchaje, digamos, sí, ¿no? El chiquitaje. El chiquitaje, no sí. Tocan fondo los grandes. No. Entonces, ojo con esos que dicen, no, Argentina tiene que tocar fondo. Sí, claro, sí. Nosotros vamos a tocar fondo, no ustedes. Pero decir, no, las decisiones de política económica le corresponde tomar al Poder Ejecutivo. Pero es así, digamos, recién me tocaba hablar con un colega suyo de Radio Nacional, y nosotros lo que autorizamos, Gabriel, es a contraer un nuevo crédito para cancelar el anterior, porque en realidad el Fondo Monetario ni los organismos multilaterales de crédito en realidad no te declaran el default, pero sí te declaran en mora, digamos, ¿no? Y la mora con el Fondo Monetario es la mora con 174 países que lo integran. Entonces no vamos a quedar bien parados frente al resto del mundo. Ahora, la deuda con el Fondo Monetario es el 12% de la deuda argentina. Claro. Entonces, la pregunta siguiente que viste como una chicana, como la pregunta siguiente es: el 88% restante de la deuda, ¿quién la tomó? Sí. Entonces tenemos que preocuparnos de la situación de la Argentina, y la situación de la Argentina es una situación grave, difícil, porque culturalmente se nos ha arraigado la inflación. Si yo tomo el año 62 a esta parte, 60 años, la Argentina durante 55 años gastó más de lo que generó. ¿Y cómo se paga eso? De tres maneras: o emitiendo dinero, o aumentando impuestos, o tomando deuda. Cada uno. Nosotros hicimos de las tres: emitimos dinero, tomamos deuda, subimos impuestos, ¿no? Entonces, el problema es que hemos resuelto, o estamos a punto de resolver, la situación de vencimiento con el fondo, pero no la situación de fondo de Argentina, que sigue gastando más de lo que puede. Entonces, esto es como si vos debes en la tarjeta de crédito, ganabas 100, gastabas 120 y le metías tarjeta, y un día te llama el banco y te dice, bueno, mira, escúchame, vamos a patear para adelante todos estos vencimientos, y vos decís, contento. ¿Se resolvió tu problema? No, porque el problema es que vos mañana vas a seguir gastando más si no tenés en cuenta cuánto es tu ingreso, ¿no? Así que nuestro problema es ese: o producimos más, porque ya es muy difícil. Si vos tenés que pensar que podés bajar jubilaciones, ya no podés pensar en bajar a los jubilados. Están los salarios privados crecen y los públicos crecen por debajo de la inflación. Entonces, o tenés un programa de estabilización y crecimiento, o Argentina cada día que pase va a estar en una situación peor. A ver, Ricardo, yo creo que sí, cualquiera que tenga un poquito de que pueda comparar, ¿no es cierto?, lo que era la situación tanto de los jubilados como de los empleados, ¿no? Vamos a la situación de Formosa, ¿no? Nosotros comparamos lo que era una situación de un empleado público o de un jubilado hace 20 años y lo comparamos con lo que es ahora, y nos damos cuenta del deterioro tremendo que hubo. A ver, la jubilación básica, la jubilación mínima, la gran mayoría cobra esa mínima, y el empleado público que alguna vez tuvo una carrera administrativa y decía, bueno, entro con categoría 14 y me voy a jubilar, si Dios quiere, con una categoría 23 o 24, y voy a tener un buen pasar, digamos, cuando llegue a esa alta categoría. Pero, a ver, todos hoy más o menos cobran lo mismo, se acható totalmente la pirámide salarial, y en la parte de los jubilados, no importa lo que hayas hecho en la vida, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos terminás cobrando la mínima también. Antes, los jubilados dependía de cómo habían
si se habían esforzado, si habían tenido suerte, si habían hecho carrera, bueno, tenían la posibilidad de tener una mejor jubilación. Ahora todo el mundo cobra lo mismo. Todo se deprimió abajo, digamos. Por supuesto, se le abrió la puerta para que haya jubilados hasta extranjeros que nunca vivieron en Argentina y que también cobran junto con los argentinos la mínima. Es decir, se desfondó, fue un reparto, un festival de jubilaciones, se le dio a todo el mundo y la consecuencia es que ahora todo el mundo cobra lo mínimo y no le alcanza para nada. Vos decías, con mucha razón, Gabriel, que se ha achatado la pirámide tanto de salarial como de jubilaciones, ¿no? Y ese es un problema. Cualquiera que vea y piense lo que es hoy estar jubilado, yo lo conozco por mi madre, por supuesto. Bueno, la jubilación que tiene te da para llenar un carrito de mercadería, un carrito y un poquitito más con él, ¿sí? Y los jubilados tienen que comprar medicamentos. Pero eso, cuando uno se pone a pensar por qué estamos así, porque uno tiene que indagar por qué nos pasa lo que nos pasa. Y digo, esa es la discusión que siempre, si nos echamos la culpa uno al otro, que no es sacarle el cuerpo, yo no tengo problema en ponerle el cuerpo de cuál es la culpa de cada uno en esto, pero creo que hay que a un momento tratar de tener una mirada superadora. Entonces, por ejemplo, la Argentina hace 12 años que no genera empleo privado. Y la Argentina tiene el mismo Producto Bruto, es decir, el mismo salario, digamos, de toda la economía nacional, solamente un 14% en términos reales por encima del año 75. Qué bárbaro. ¿Sabés cuánto creció Chile en ese momento? Éramos la mitad de habitantes, ¿no? ¿Sabés cuánto creció Chile del 75 a esta parte? 290%. Ah, mira. ¿Sabés cuánto creció Paraguay y Uruguay? 140%. Entonces, nosotros hoy tenemos el doble de invitados a la fiesta y la torta es casi igual. Claro. Nosotros teníamos una participación en el comercio mundial por el año 1950 del 3% del comercio mundial. Hoy tenemos una participación del 0,3% del comercio mundial. Qué desastre. ¿Entendés? Si nosotros hubiéramos seguido manteniendo una participación en el comercio mundial, igual o muy parecida, hoy estaríamos exportando 500.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto exportamos? 75.000. ¿Sabés que cuando vos decís esto, Ricardo, yo tengo en claro que hay gente, sobre todo del kirchnerismo, que le irrita hablar o escuchar hablar en los términos que vos estás hablando, de comercio exterior, de producción. Dicen, no, el Estado, pero el Estado hay que bancarlo, hay que financiarlo. Ellos quieren reemplazar el trabajo privado, quieren reemplazar la exportación, quieren reemplazar la producción por reparto estatal. Pero el reparto estatal hay que financiarlo, como vos decís, con emisión, con préstamos o con impuestos. Y si no... Eso quedó en la historia eso. El sector privado, no cabe duda que el sector privado es el que genera riqueza. El Estado cumple su rol, ¿sí? Pero no es el Estado empresario, ¿no? Entonces, cuando vos decís, ¿quién genera la riqueza? Y la riqueza la genera el sector privado. Entonces, hay que cuidar al comerciante, al almacenero, al productor agropecuario, al de la clínica, al médico, a todo, al periodista. Hay que cuidar que son los que generan riqueza para pagar al Estado. Ahora, cuando renegamos del sector privado y creemos en ese Estado, el Estado presente no tenés gas en los hospitales. ¿De qué me están hablando? Sí. Entonces, te cuento, el Estado presente en Palo Santo es agua no potable. Abrís la canilla
y sale agua que te dice el dueño de casa, ojo, no tome ese agua, porque ese agua no sirve para tomar. Tienen que comprar un bidón de agua mineral para poder tomar. Y eso está ahí nomás, está acá en Formosa, el estado presente que tenemos acá en Formosa. Pero el mundo, Gabriel, elegí los países que estén más alejados de tu ideología, si querés, o de nuestra cultura, el que quieras. Se pelea por ganar mercados internacionales. Seguro. Y vos tenés funcionarios en la Argentina que dicen que es una maldición exportar alimentos. Están locos, pues realmente. ¿Te imaginas si todo el mundo, qué sé yo, tu programa fuera el que más pauta publicitaria, más espacio publicitario pudiera vender? ¿Vos estarías triste? No. Entonces, si toda esta visión que tenemos, que el mundo conspira contra nosotros, la verdad es que el mundo no conspira contra nosotros. Impensado lo que hoy, la oportunidad que tenemos, lamentablemente por la locura de un invasor como es Putin, sí. Pero que nos da esta oportunidad de tener lo que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer las cosas bien. Claro. Ahora, presentan un proyecto para aumentar las exportaciones a 100.000 millones de dólares y cierran exportaciones. Vos le decís, muchachos, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo me vas a presentar un proyecto de ley para aumentar exportaciones y cerrar exportaciones? Una locura. Tal cual. Ricardo, vamos a seguir muy de cerca esto les ha tocado a ustedes un gran protagonismo, tomar decisiones que nos impactan la vida a todos, ¿no es cierto? Porque le tocó al Congreso tomar una decisión. A ver, ¿cómo se va a desarrollar esto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué está pasando a partir de esta división del oficialismo? Porque hoy estábamos comentando más temprano que Leonardo Gianluca, defensor del pueblo, salió a criticar el aumento de YPF, ¿no? A mí me llama mucho la atención que se está abriendo una especie de grieta del discurso dentro del propio oficialismo. Hay oficialistas que apoyan al presidente y las medidas que toma el presidente, y hay oficialistas que critican al propio gobierno, pero todos son compañeros, comen del mismo plato. Entonces me gustaría ver qué hace nuestro gobernador, de qué lado del discurso se queda, manda a unos a criticar y otros a felicitar, ¿no? Porque Mayans hace su trabajo, Gianluca hace su trabajo criticando al gobierno, y por otro lado él lo felicita a Alberto. Entonces vos decís, ¿cómo juega el oficialismo en esto? El oficialismo pretende hacer lo que vos acabas de describir, ser oficialismo y oposición. Pero no sabe que en el medio de esa jugada hay millones de argentinos. No importa a quién votar, no importa. Nosotros teníamos claro que para nosotros lo importante era que Argentina no caiga en default, porque era la quiebra de miles de empresas y de millones de argentinos en la calle, más de los que ya están. Me pregunto qué hubiera hecho el oficialismo si nosotros hubiéramos estado en esa situación. Tengo claro también qué hubiera hecho, ¿no? Hubiera votado y hubiera mandado al default a la Argentina, no tenga duda. Nosotros nos comportamos, por más que algunos nos reten, algunos nos digan, como yo te estaba escuchando a vos, que tienen que tocar fondo. No, la gente no tiene margen para tocar fondo. Estamos casi con un 50% de pobreza. Con esas cosas no se jode. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que van a jugar a hacer oficialismo y oposición. Existe la diferencia. Uno cuando lo habla y lo palpa y lo escucha en privado, pero creo que se van a volver a juntar de cara a las elecciones para el año 2023, porque van a querer retener el poder. Uno se pregunta, ¿van a querer retener el poder de esta manera? Bueno, en realidad gobierna el kirchnerismo, no existe el albertismo. Porque Alberto te puso la primer diputada, que es Tolosa Paz, y absolutamente nadie más en la provincia de Buenos Aires. El resto de los diputados y senadores responden a los gobernadores, que son los que tienen el poder, y el resto de la lista lo tiene la cámpora. De hecho, 40 diputados no han votado
el acuerdo con el Fondo Monetario, una cifra que impactó y fuerte en la fila del justicialismo. ¿Cómo van a seguir? Bueno, la verdad no lo sé, supongo que acompañarán a regañadientes, tratando de recomponer la situación política, pero yo no veo que encuentren el camino de esta manera. La inflación del mes de febrero, que la van a dar hoy, va a superar el 4%. Qué bárbaro. La inflación de marzo va a superar el 5%. Entonces, bueno, entonces, o de una vez por todas, lo que tienen que hacer realmente es entender que hay que generar empleo. Tal cual. La Argentina tiene 6 millones, cuando se habla de flexibilización laboral, más flexibilizado que 6 millones de personas con trabajo precario en la informalidad, no hay. No hay más flexibilización que eso. ¿Entendés? Tal cual. Entonces, quieren cerrar los ojos a una realidad, y en realidad nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar entre todas las fuerzas que integramos el Parlamento, a decir, bueno, ¿qué hacemos con el empleo? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con la política exterior, con la salud, con la educación? 1 millón de chicos no han vuelto a clases. Qué ¿no? Sí. Ricardo, te agradezco muchísimo este compromiso que tenés con nosotros, ¿no? De responder cada vez que te llamamos y dar tu testimonio de lo que está pasando, ¿no? Te mando un gran abrazo y quedamos a disposición. Igualmente. Muy amable, Gabriel. Gracias. Nos vemos. Ricardo Burdaile, diputado nacional por Formosa. Así es.